Biblia dice en un texto de un hombre hizo las naciones de la tierra, hablando de Adán, y luego vemos que Dios empieza a trabajar a través de jueces, levanta las 12 tribus de Israel, luego trabaja a través de ancianos, levanta 70 ancianos, y de ahí empieza a poner tiempo de los jueces, tiempo de los profetas, y empieza a trabajar con el pueblo de Israel. Ahora, hubo una transición, y en esa transición se dio de lo que era el antiguo pacto al nuevo pacto, y eso es a través de Cristo Jesús. Entonces recuerda que la Biblia dice: a los suyos vino, los suyos no le recibieron, y todo aquel que le recibe le dio la oportunidad de llegar, me interesa la palabra, llegar a ser hijos de Dios. Aunque Juan, el apóstol, dice: esos somos, sí, esos somos en fe, pero no se ha dado a luz lo que somos. Entonces básicamente los hijos de Dios están en un proceso. Ahora, viene el Señor y empieza a trabajar con los apóstoles. Para empezar, Hebreos capítulo 3, verso 1, habla de Cristo como apóstol. Él es el apóstol del Padre. Y luego establecen los apóstoles del Cordero, que básicamente son los 12 que se levantaron en aquella época. Y luego resulta que ponen a otro ministro a ocupar uno de los lugares por causa de la ausencia de Judas, y levantan a otro apóstol dentro de los apóstoles del Cordero. Y luego resulta que aparece Pablo, pero Pablo empieza a decir: ¿acaso así como estuvo el Señor con Cefas, que habla de Simeón, acaso no está conmigo, apóstol para la gentilidad? Y de ahí se enumeran muchos apóstoles. Tenemos alrededor de 22 apóstoles nombrados bíblicamente. A estos que fueron después, básicamente son los apóstoles del Espíritu Santo. Y la necesidad de los ministerios, capítulo 5, capítulo 4 de Hebreos, dice: hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, a la unidad de la fe. Es decir, que todavía la iglesia no se ha unificado totalmente, y eso será cuando el Señor se lleve a la iglesia. Pero en vista de las circunstancias, hubo necesidad de empezar a trabajar con liderazgo. Dios trabajó con 12 tribus. El Señor levantó 12 apóstoles, aunque había capacidad de 70, porque escogieron de los 70 uno que supliera el lugar de Judas. Y si se recuerda que de los 70 están de los 70 que subieron, que eran ancianos en Israel, que vieron al Señor, pero esa es otra cosa. Es decir, Dios empieza a establecer un modelo de administración y de gobierno en la iglesia. La iglesia no es democrática, la iglesia es teocrática. Es decir, no es la voz del pueblo, sino sería el pueblo mandando y llegaría hasta Dios. No es así, no, que es Dios, personas delegadas y ancianos que están para representar al ministro en las necesidades del pueblo. Esos son los ancianos. Entonces, pero en la administración vemos que se empiezan a formar ayudas para que se logre atender cuestiones que básicamente son de organización dentro de la iglesia. Ahora, nos toca que ir viendo algunos detalles tan interesantes. Hay mucho de qué hablar en esto. Entonces empieza el Señor a decir acá algo interesante, Filipenses 2:5, que hagan ustedes el mismo sentir. Ahora, cuando utiliza la palabra sentir, en griego utiliza esta raíz que significa actitud, mentalidad, manera de pensar. Entonces lo que está pidiendo el Señor, que está hablando Pablo, que el mismo sentir que había en el Señor, la misma mentalidad, es decir, la misma actitud,
cuáles eran las actitudes de Cristo. Entonces eso nos le manda a nosotros otro nivel. No es la actitud de Edwin, no es la actitud de fulano de tal, es que se mueva en mí actitudes correctas, semejantes al Señor. Entonces está diciendo el Señor que hubo en Cristo Jesús, que renunció a sus privilegios divinos, me estoy saltando ahí al versículo 7, y adoptó la humilde posición de un esclavo. Entonces, aquí hay un detalle tan interesante, porque quiere decir que uno puede haber salido de Harvard, haber salido de cualquier universidad, no es título, no es universidad. Pablo mismo dice, yo me he despojado. Pablo, que hablaba alrededor de unos 8 o 10 idiomas, era un erudito en la ley, fariseo, dice, yo todo el conocimiento que tengo lo pongo a un lado, con tal de recibir el conocimiento que viene de Dios. Es decir, que a veces el conocimiento humano estorba. Y él dice, lo pongo por basura, por estiércol, dice, pero todo el conocimiento, todos sus títulos, todo. Fariseo de fariseos. Entonces aquí no funciona de acuerdo, la capacidad es buena, pero lo que necesitamos es lo que es de Dios en nosotros. No quiero decir con esto que lo que Pablo aprendió no le haya servido en el bagaje, porque él cita la Biblia contextual y por eso dice, y resulta que toca cosas del Antiguo Testamento para afirmar cosas del Nuevo Testamento. Él toma bases del Antiguo Testamento para el Nuevo Testamento, pero tiene conocimiento de la palabra de Dios. Entonces básicamente vemos la necesidad de un conocimiento, pero aquí dice el sentir, la mentalidad que hubo en Cristo, renunció a privilegios divinos. Es decir, que si sus privilegios, ¿cuál era su privilegio divino? Es Dios. Y como Dios podía decir, no, yo soy Dios. Sin embargo, siendo Dios, se sometió. Es decir, que aquí se pone, eso es la kenosis de Cristo. Es decir, que es la kenosis, es que Él se vació de sí mismo. Y nosotros tenemos que tener nuestra kenosis, es decir, que no seamos nosotros, no que sea Cristo en nosotros. Es decir, si no, no va a funcionar. Entonces tenemos que ser capacitados para incrementar y crecer. Ahora, dice acá, adoptó la humilde posesión. Humildad, siendo Dios, siendo el jefe de la casa, siendo el Señor de los universos. Viene y se viene a someter a un estilo de vida humano, a autoridades humanas, a la ley establecida por Dios. Es decir, que muy por encima de la ley está Dios, pero Él adoptó y se vino a someter. Entonces aquí empieza otro punto. No importa el nivel académico que haya, nos toca que someternos a los principios de Dios y definitivamente a las autoridades establecidas. Amén. Ahora, entonces luego dice, nació como un ser humano, semejante a los hombres, y apareció en forma de hombre, siendo Dios. El Verbo se hizo carne y habitó entre los hombres. Y luego dice que aprendió obediencia. Es decir, se adaptó a el sometimiento, la humildad y la obediencia a nivel humano. Y si no lo hubiera logrado, no redime a nadie, porque Él vino a cumplir la ley, vino a obedecer. Nadie cumplió la ley, Él la cumplió, y por cuanto la cumplió tenía la autoridad de anularla. Es decir, Él fue el que por medio de Él las cosas son, y por medio de Él las cosas vinieron a ser. Entonces nos toca que digerir algunos detalles para ir entendiendo el punto de los puntos que le quiero tocar, que son algunos detalles muy importantes. Ahora dice, se humilló a sí mismo. Es decir, que Él adoptó. Él dijo, yo voy a someterme y voy a humillarme siendo Dios. Entonces, este punto no es fácil para muchos, la humildad.
pero sí se puede. Él nos dice que agarremos el mismo estilo, el mismo ejemplo que Él hizo con nosotros. Ahora, y dice, se humilló a sí mismo en obediencia. Ahora, Él sabía quién le daba órdenes, sabía con quién estaba tratando, Él sabía. Imagínense Dios viendo a la humanidad caída y aún dentro de la humanidad caída, gente, someterse a gente caída. Cumplió la ley. Jesús, Dios hecho hombre. Entonces nos enseña Él y luego dice en otro pasaje, aprendan de mí, que soy manso y humilde. Entonces un manso no es alguien que discute y alega. Un manso no es alguien que anda protestando. No, pastor, yo soy protestante. No, pero no es de protestar. Es decir, siendo Él la autoridad, nos enseña un estilo de vida correcto. Él es el sello de la perfección. Entonces dice, como que usted dijera, no, yo voy a obedecer. Es decir, uno mismo, es decirse uno a sí mismo, yo voy a ser obediente. ¿Será fácil? Yo voy a someterme a la autoridad. Él lo hizo. Pero Él dice ahí el punto, Él mismo se humilló a sí mismo. Es decir que, mire, qué interesante esto. No le tuvieron que decir, sea humilde. No, yo he tomado la decisión, hablando en Cristo, de ser una persona humilde. De ser una persona obediente. Y se está poniendo a nivel de servidor. Por eso me interesa este punto, porque Él vino a servir y no a ser servido. Entonces, es un mayor nivel de demandas. Ahora, básicamente la iglesia es un cuerpo espiritual, pero nos movemos en cuestiones humanas, donde uno tiene que aprender le dan ganas de hablar. No, Él enmudeció, callado, así como usted verá. Calladito, tenía dominio propio, son actitudes correctas, estos de campeones y de humildes. Entonces, vea lo que yo le quiero traer, a que logremos nosotros enfocar el tipo de actitud que Él invita a que tengamos. Y dice que en obediencia hasta la cruz, muerte en cruz. Es decir, que ese nivel de obediencia era que sabía que tenía que morir. Ahora, Pablo lo pone de esta manera, ya no vivo yo, habla de muerte. Cristo vive en mí. Fíjese que estaba viendo yo, estudiando, ahorita que andaba de viaje, y el Señor me abrió una mina muy importante en cuanto a las llenuras. Encontré 30 llenuras. Yo dije, tantas. Y empecé a indagar en cuanto a las llenuras. ¿Y sabe usted que ser anciano es una llenura? Ser anciano significa alguien que está listo para morir. ¿Cuántos están listos para morir? Entonces se dice, ya no vivo yo, porque ya eres anciano, es una de las llenuras. Pero como no es el tema de las llenuras, de ahí tengo que sacarle mucho a eso. Entonces, qué importante la humildad. Ahora, murió en la cruz como morían los criminales. Ahora, ¿cómo es visto un criminal? Con buenos ojos, malos ojos. Con muy malos ojos. Y él no era criminal. Y no tenía culpa, se quedó calladito. Calladito tiene pegue, ¿se recuerda? Entonces, luego dice ahí, por eso, o por lo tanto, verso 9, Dios lo exaltó, Dios lo elevó, Dios exalta al humilde. Y no solamente humilde, sino que es obediente. Ahora, lo elevó a un lugar del máximo honor, del más alto honor que hay. Él es el Señor de los señores,
y le dio un nombre que está por encima de todos, de todos los demás hombres, de todos los demás nombres. Entonces, básicamente, la honra, mire, la honra definitivamente es debida a méritos. Y sabe que uno de los puntos delicados, de eso voy a hablar el viernes, cuando se pierde la admiración. Cuando se pierde la admiración, viene la rebeldía. Eso pasa a nivel de los hogares también. Cuando ella dejó o él dejó de verla a ella en ese nivel de admiración, entonces pierde los respetos y ya insulta, porque perdió la admiración. Cuando alguien le pierde la admiración, su hijo le perdió la admiración, entonces ella protesta y se levanta. La admiración es tener buenos ojos a una persona que se cree o se tiene en un alto concepto. Y Él es altísimo. Él es digno de ser admirado. Él es admirable, consejero, príncipe de paz. Pero a nivel, eso funciona a distintos niveles. Cuando alguien le pierde la admiración al diácono, cuando alguien le pierde la admiración al anciano, cuando alguien le pierde la admiración a su líder, cuando alguien le pierde la admiración a su pastor, cuando alguien le pierde la admiración a su apóstol, se atreve a hablar y surge el inconformismo. Por eso la Biblia dice: nadie tenga un mayor concepto de sí mismo del que debe de tener. Si usted mira a Saúl, perdió el temor y lo que quería era que lo admiraban, no estando bien y no estando haciendo bien. No le importó que había perdido la admiración por Dios, que la había perdido, y empezó a desobedecer, desobediencia, y empezó a hacer cosas que no debía, porque perdió el temor. Y luego delante del profeta le dijo: hónrame tú, aunque no me honre Dios. Entonces el peligro, por eso es muy delicado uno deslizarse de los niveles de la admiración. Recuerde que son vasos de barro, pero lo que llevan son tesoros por dentro, y la autoridad se tiene por causa de delegaciones. Nadie se pone a sí mismo si no es a través de delegaciones. David, un ejemplo. David siempre decía: ¿cómo yo voy a levantar mi mano contra quién? Contra el ungido de Jehová. ¿Y ese ungido andaba caído? Sí, pero él no se atrevió. Y Dios lo honró. Aunque Dios ajustició el otro por andar mal. No quiere decir que el que ande haciendo lo incorrecto va a salir inmune. No. Definitivamente Dios juzga vivos y muertos. Amén. Por eso la importancia de la obediencia. Es decir, que obedecemos a hombres semejantes sabiendo que es un orden establecido por Dios. El que recibe al que yo envío, a mí me recibe, dijo el Señor. Son principios. Quizás lo ideal fuera que enviaran ángeles, arcángeles. No, Señor, humanos como nosotros. Por eso qué importante es ser calladito. Calladito. Y vestirnos del nuevo hombre para que no hayan actitudes incorrectas. Pero mire, es decir, los galardones. Ahora, ¿de qué le quiero yo hablar? Las funciones. Las funciones de los siervos. Todos los ministros han tenido funciones diferentes, aún dentro de los apóstoles. La Biblia dice: hay diversidad de ministerios, no son iguales, pero el Espíritu es el mismo. Entonces resulta que Dios le da una gracia a un ministro, le da otra gracia a otro ministro, y cada uno tiene una gracia que recibió de parte de Dios. Pero quien le dio la gracia a cada uno es Dios. Amén.
Entonces, y los ministros están para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, definitivamente cada ministro está cubriendo una casa. Y cada ministro es responsable de los que están en la casa. Entonces, ¿por qué resulta que se da la fiesta y llega alguien que no tiene traje y le preguntan, amigo, ¿usted por dónde entró? No tenía traje. Eso quiere decir que no tenía ministro que lo cubriera. Porque en las bodas tradicionales de aquella época, el enviado iba a los que habían de ser invitados y llegaba 1, 2, 3 veces y dentro de unas veces le llevaba el traje para que se pudiera presentar a la fiesta. Por eso que todos estaban uniformados. Entonces la necesidad de tener ministro. Y no hay ministro si no hay ovejas. Amén. Entonces son funciones dentro de las muchas que hay. Ahora, definitivamente qué lindo cada quien cumplir la función a que se le ha delegado y hacerlo de una manera correcta. Entonces, en la Biblia dice entonces los 12 es número de gobierno, convocaron a la congregación, es decir que hubo una reunión mera galana, 12 apóstoles con toda la congregación. Y luego dice, y reunieron a los discípulos. Quiere decir que los que iban a servir como mujeres, como diáconos, eran discípulos. Discípulos. Y un discípulo es un aprendiz, alguien que está aprendiendo. Entonces se está buscando dentro de los que se le va a dar autoridad, responsabilidad, que sea alguien que sea discípulo. Ahora, y dijeron no conviene que nosotros descuidemos la palabra. El ministro tiene que estar atento a la palabra. Y definitivamente si alguien está metido en la palabra, se va a notar. Si alguien no está metido en la palabra, se va a notar. Es decir, cuando alguien ya tiene paladar, los ministros forman paladar. Y cada casa tiene un paladar de acuerdo al ministro porque sabe qué tipo de la palabra es la que recibe. Entonces, depende de la diversidad del ministro, así es la palabra que está recibiendo el pueblo. Ahora, veamos, descuidemos la palabra de Dios y aquí dice el servicio de las mesas. El servicio de las mesas. Ahora, ese privilegio es tan grande. ¿Usted sabe quién va a servir las mesas allá en el cielo? Dice, yo mismo voy a servir las mesas. Habla Cristo Jesús. Pero será ahí arriba. Entonces él está diciendo, cuando él empezó a trabajar con sus discípulos, se ciñó la toalla y se puso a limpiarle los pies a sus discípulos. Entonces, no nos toca menospreciar cualquier función que tengamos, porque puede que estemos despreciando una de las funciones altas. Y cualquier función que nos den es privilegio delante de Dios. Y hay que hacerlo con corazón para Él. Para Él, aunque tenemos el privilegio de servirle a los hermanos. Y dentro de los hermanos que fueron comprados a precio de sangre. Usted diga taquito mal envuelto, baleada mal envuelta, póngale lo que usted quiera. Un burro mal envuelto, dijo alguien por ahí. Sí, pero el que empezó la obra la va a perfeccionar. Es decir, que hay un proceso de parte de Dios hasta el final. Entonces, el privilegio de las mesas. Ese privilegio se va a tener ahí arriba en el cielo y vea que lo toma. Yo mismo les voy a servir. Entonces, es decir, de que el privilegio de las mesas a nivel terrenal es tan importante que trasciende y Cristo dice que Él va a servir las mesas allá en el cielo. Ahora, veamos. La verdad que bienaventurado aquel a quien Dios escogió. Dichoso.
Me acuerdo que hace tiempo en una de las batallas, hará unos 20 años atrás, tanto estaba batallando con el área ministerial, aunque tenía todo lo que yo sabía que Dios me había dicho, pero titubeé. Al grado que dije, Señor, si yo estoy usurpando una función de ministro, prefiero 1000 veces ser un ujier, pero estar ubicado en el lugar que tú me tienes. Porque ¿de qué me serviría estar cumpliendo una función en la cual no soy? Gracias a Dios, Dios utiliza profetas, utiliza siervos y tuvo que enviar a alguien para reafirmarme. Pero me siento dichoso con el privilegio que tenía de servir las mesas en aquel entonces. Ahora, entonces veamos que empieza a hablar Dios y dice cuestiones interesantes. Está diciendo, el servicio, veamos acá, no solamente es tener un privilegio dentro de la iglesia. Porque a veces uno piensa, tengo un privilegio en la iglesia. No, es una función que tienes dentro del cuerpo de Cristo. Porque tú estás dentro del cuerpo de Cristo sirviéndole a Él. No importa, es decir, que dentro del planeta Tierra hay un montón de personas que tienen funciones dentro del cuerpo de Cristo. Entonces usted está integrado sirviéndole al Señor, no a la iglesia, aunque sí hace servicio a la iglesia. Es al cuerpo de Cristo. Ahora, una función específica, lo que le hayan puesto a hacer, de acuerdo a la gracia que Dios le dio, de acuerdo a donde Dios lo quiera tener ahora. Porque resulta que el que pone el querer, el hacer es el Señor y las ubicaciones es el Señor. Ahora, dice acá que comienza cuando estamos en calidad de santos. Entonces la calidad de santos, y estuvimos hablando de la santidad, es de que tú ya estás apartado. Estás apartada, estás buscando no vivir para el mundo, no, que estás buscando agradar, vivir para Dios. No eres perfecto, pero vas caminando en santidad de acuerdo a tu humanidad. Ahora, entonces empieza Dios a llamar y empieza a capacitar. Mire, alguien que no se ha capacitado no se puede enviar. Y los niveles son varios niveles de capacitación, a una otra capacitación, a otra capacitación. Hasta en las escuelas eso es normal. A cada cierto tiempo tienen que llamar a los que están para que se pongan al día en lo que están haciendo, si es que ya tienen un nivel académico. En el Señor nos va actualizando, nos va enseñando qué hay que hacer y utiliza la palabra catartismos. Es equipar completamente. Todo hombre equipado para buena obra, lo dice la palabra. Es decir, que a través de la palabra somos equipados para toda buena obra. Entonces, ¿cuál obra? La obra en el ministerio. Es decir, que cuando usted se integra o es integrado a servir, usted está siendo integrado al ministerio. Usted está dentro de las funciones del ministerio. Usted es parte del ministerio Roca Eterna en este caso. Ahora, entonces, y luego empiezan ya diaconías, es decir, para edificar. Entonces, la función no está específicamente plasmada en el ornato de la iglesia, es parte de, pero hay una función espiritual de acuerdo a los niveles de delegación que ya hay. Amén. Y cada quien tiene procesos diferentes y hay cosas que no es del que quiere ni del que corre, sino que Dios quiso poner a alguien en tal función y le da la gracia, le da el talento, le da el don. Es decir, los dones no se inventan. Cada quien va a desarrollar de acuerdo al don que le han dado. Y ya que se maneja el don, hay que especializarse en el don que se tiene. Amén. Sin embargo, dentro de la iglesia hay personas que tienen vista aguda y saben qué es, qué no es, para discernir. Amén. Vosotros los maduros discernid todo. Y dice que el maduro discierne, ve las cosas.
Entonces, definitivamente hay actitudes de niños, hay actitudes de maduros, y platicando con las ovejas uno se da cuenta cómo van. Aunque también los ministros tienen diferentes niveles. Hay ministros que también son inmaduros. Fíjese. Y eso va así de acuerdo a los niveles de funciones. Ahora, entonces vemos acá que están para edificar y viene la palabra oikodome, que significa construir. Es decir, Dios te escoge para edificar. Amén. Entonces, si estás edificando, estás dentro de funciones de edificar, no puedes pasarle el tráiler a alguien. Porque no se edifica pasando el tráiler. Con instrucción, con sabiduría. Y también si es que estás delegado para tal cosa, y si no, no. Amén. Entonces nos toca que mejorar nuestro nivel. Ahora, dentro de todo esto, definitivamente la instrucción nos lleva a más. Nos lleva a más, y eso es importante. Entonces veamos acá ya otros puntitos para tratar de visualizarlo. Empezamos a ver de que hay ministerios. Ministerios. Y dentro de eso vemos que Dios empezó a establecer apóstoles. Es decir, apóstolos. ¿Y qué es un servidor? Sencillamente un servidor a otro nivel. Es decir, que el cuerpo está formado por servidores. Y Cristo mismo vino a servir, siendo el más grande de los grandes. Ahora, definitivamente es un mensajero, lo que trae es mensaje. Lleva una comisión y es la edificación del cuerpo, que es la iglesia. Llega a tener funciones de padre espiritual. Y así muchas funciones, doctrina y así un montón de funciones. Acabo de mencionar una fase de los apóstoles aquí en San Francisco y es dimensiones apostólicas. Es una fase. Es decir, que hay mucho que hablar en cuanto a este ministerio. Ahora, vemos también que hay diversidad de ministros. El Espíritu es el mismo. Profetas. Un servidor que es portavoz, es un vocero. Un intérprete de Dios que habla en el momento en lo que quiere hablar, si es que es vidente mejor. Que es un vidente, alguien que está viendo visiones en el mismo momento y así con sus ojitos abiertos o cerrados está viendo la visión. Pero es ministro, no es un don específicamente como alguien que tiene un carisma, no es nada semejante a eso, es un ministro. Claro que hay quienes tienen lances. Pablo dice, Pablo llamado a ser apóstol, todavía no había llegado. Es decir, que hay transiciones ministeriales. Ahora, dentro de eso están evangelistas, que son los evangelistas, que es un servidor que lleva buenas nuevas. Esa es la función, llevar el mensaje de la salvación. Uno que ensancha, extiende el reino de Dios, su tarea es edificar, alcanzar almas. Esas son sus funciones. Funciones diferentes. Y definitivamente nadie se puede poner en la silla de otro, porque cada quien es diferente uno que el otro. Y cada quien tiene gracia diferente. Y cada quien en la posición que está, es ministro o no es ministro, es servidor o en lo que está. Dios es el que pone las funciones y cada quien haga lo mejor que puede en la ubicación que Dios lo pone. Es decir, que hay un desarrollo, puede que aquí un día Dios te llame para algo grande, sí, sea un buen ayuda, para que seas un buen primero. Sé diligente con el Señor y cuando te toque a ti, habrán otros que van a trabajar con diligencia. Pero cuando uno se quiere adelantar, sale mal. Por eso uno tiene que ser cuidadoso.
Eso no es de aventarse y poner, así como yo estaba trabajando alrededor de como unos 28 años atrás, y alguien que trabajaba conmigo me dijo, yo estaba llegando ya en el Señor, y me dice, mire, ¿qué tal si le ponemos una iglesia a usted y yo? Me dijo. Y él ni siquiera Cristo tenía. Mire, hacemos la sociedad, usted predica y yo le ayudo económicamente y breguemos. Este no es un negocio. Aunque hay quienes están por dinero, dice la Biblia. Que seamos de los legítimos. Si no, a la hora de que cuando Cristo venga vamos a salir avergonzados. Y que le digan a uno, yo no te conozco. Es mejor estar ubicado cuando Dios quiere que uno esté. Solo el hecho de ser salvo es mucho, mucho. Claro que la experiencia no se improvisa, la madurez no se improvisa y se forma a través de las situaciones, el servicio, dificultades. Cuando se pone la cosa cardíaca, sale su lindo carácter y como usted es bien manso, calma las aguas, ¿verdad? Por eso tiene que trabajar el carácter de uno. Y cuando Dios quiere sacar a una pareja, tanto tiene que trabajar al hombre como tiene que trabajar a la mujer, porque los dos van a salir. Pero esa es otra cosa. Son cuestiones ya no de vida matrimonial, sino de vida espiritual en el matrimonio. Ya es otra cosa. Pero entonces hay pastores, que es el palabra poimen, servidor, que alimenta a las ovejas. Su tarea es dar de comer. Dar de comer, dar de comer, dar de comer. Un pastor que cuida ovejas, uno que dirige, que alimenta. Ahora, aquí hay un detalle. Si él dirige, no dirigen otros. Él está para dirigir. Amén. Entonces son funciones que tenemos que tener claro. Ahora, tenemos maestros que son los didascalos, un servidor que instruye con la enseñanza, está ocupado en la enseñanza. Es decir, que va a enseñar, pero va a tener una gran cantidad de base bíblica para trasladar la enseñanza. Es decir, alguien que enseña no es alguien que predica, que está dando un tema devocional, no es alguien que está dando doctrina. Y la doctrina la establecen los ministros apostólicos. Tiene que ser alguien idóneo a la enseñanza. Eso dijo Pablo. Pablo busca personas que sean idóneas a la enseñanza. Entonces no pueden venir a dar otra cosa, porque si están dando otra cosa, están tocando la trompeta de otra manera. Entonces no funciona. Es decir, personas que se van a ubicar dentro de lo que toca que hablar. Amén. Entonces, luego vemos ahí que hay ancianos, que son los presbíteros, ancianos, que son capacitados por años, tienen un crecimiento espiritual. Como todos, nadie es perfecto, pero está en el crecimiento, en el desarrollo, en la perseverancia. Y hay predicadores dentro de la iglesia. Mire, un predicador no necesariamente es ministro. Predicadores. Y dentro de eso aparece la palabra predicador, que es kerux. Es un heraldo del mensaje bíblico a nivel público. Es decir, uno que habla, evangeliza, es alguien que habla. Y dentro de eso puede ser un diácono el que predique, puede ser un ujier el que predique, si es dado caso ya se ha desarrollado y tiene bases doctrinales. No se puede poner a alguien que no tiene doctrina, sino de qué va a hablar. Necesitamos entonces la capacitación. Por eso es necesario los niveles de doctrina que se enseñan y aprender. Entonces, Pablo dice, ustedes ya debieran de ser maduros, debieran de salir ya de las enseñanzas básicas, y empieza a tomar temas pero cardíacos, que son enseñanzas básicas. Habla de los bautismos. ¿Cuáles bautismos? Hay varios. Habla de la resurrección de los muertos, el juicio final. Ya empieza a hablar de temas un poquito escatológicos,
como doctrina básica. Entonces son personas que definitivamente digieren, retienen. Por eso la importancia de retener. Es decir, que usted va a ser un ministro, alguien tiene que ser una persona que retiene. Ahora, si tiene el problema que todo se le olvida, ¿qué va a hablar? ¿A dónde va a llevar la gente? Tenemos que llevarlo de acuerdo al modelo bíblico. Amén. Entonces, dentro de eso tenemos en sí, predicador, un heraldo, un mensajero. Vamos al otro, tenemos aquí a diáconos, que mencioné anteriormente, brinda, ayuda, sirve, es un servidor, es un esclavo. Entonces, la diaconía es el que ministra, que da servicio en el ministerio, es alguien que ayuda. Puede ser diácono, diaconisa, función en oficio de la iglesia, son diferentes colaboradores en diferentes funciones. Y dentro de eso debemos de ejercitarnos a nivel de lo espiritual, porque no solamente es dirigir un grupo, no, que es nutrirnos con la palabra para que Dios aproveche de nosotros y podamos darle lo mejor al Señor según la instrucción al nivel que nos corresponde en cuanto a eso. Son diferentes niveles, diferentes funciones. Ahora, y el otro que tenemos acá, el ministro, la última, si me la pones ahí, el otro, saber que la letra la tengo aquí pequeña, y es el ministerio, que es la diaconía. Y cuando hablamos de la diaconía, le digo que el ministerio está integrado. Maestros de niños, están integradas todas las áreas dentro del ministerio. Es decir, que el ministerio Roca Eterna está integrado por todos los que tienen servicio en diferentes funciones dentro de la iglesia. Ese es el ministerio. Entonces, ministra el servicio, el ministerio, el hecho de llevar ayuda a otro. En total, están diseminado en diferentes funciones dentro de la iglesia. Muy bien. Entonces, es decir que hay diferentes funciones. Están los que alaban, los que dirigen, y ahí están todos. Ahora, entonces, cuando hablamos acá de algunos puntos básicos en cuanto a los que sirven, encontramos nosotros palabras muy interesantes que nos dan luz. Y por ejemplo, aquí dice diaconeo, es servir. Es alguien que administra, es decir, alguien que sabe cómo manejar las cosas, hasta en saber cómo administrar las cosas de la casa, lo económico, todo tiene que estar ahí, en saber economizar, todo lo que lleva, administrar, ayudar en la distribución, qué es lo que hay que dar. Ahí está el diaconeo. Ahora, la diaconía está en el servicio, en el socorro al ministro, en funciones que hay que hacer. Ahora, seguimos viendo nuestras funciones. Están los diáconos a ser mandados. ¿Cuántos son diáconos? Usted está para hacer los mandados. ¿De quién? De su anciano. Media vez no le esté mandando a otras cosas, no, que dentro de la iglesia, y del ministro, que son las delegaciones. Mire, un ujier es un aprendiz. Un diácono es alguien que hace mandados, que sirve en el Señor. Y qué lindo, porque sirviendo, haciendo mandados, aprende una obediencia. ¿A usted le gusta que lo manden? No. Ese amén estuvo calidad. Pues si a usted le gusta que lo manden, va a aprender obediencia. Y a veces le van a decir, no puedo hacer esto y esto. No. No. No es no. Amén. Porque resulta que es alguien que sencillamente está atendiendo órdenes. Es decir que el ministro, el anciano tiene autoridad delegada hasta donde se le ha delegado. El ministro dice que es lo que se puede no hacer.
Mire, los ministros somos puertas. ¿Cómo así, pastor? Sí, los ministros somos puertas. Dios nos está usando a nosotros para que por medio de los ministros se prepare una iglesia que va a salir. ¿A dónde? Para con el Señor. Operación puertas. Yo soy el pastor, yo soy la puerta, dijo él. Entonces, veamos acá, están los ayudantes, los que hacen mandados. La liturgia, función pública, es decir, que alguien que ya está bregando, pero con negocios de la iglesia afuera. Esos son aquellos que tienen las liturgias, funciones públicas, que tienen que bregar representando cuestiones de la iglesia. Eso está también en la Biblia. ¿Dónde? De Génesis a Apocalipsis. No está en Génesis, está en el Nuevo Testamento, que es griego. Ahora, está el siervo abad, que es trabajar. Fíjese, en todo sentido. Obed Edom. Eso en el Antiguo Testamento. ¿Y qué tuvo Obed Edom? El arca del pacto. ¿Y qué significa Obed Edom? Servidor completo. Es decir, que no es servidor a medias, es servidor completo. Interesante, pero aquí en el griego utiliza la palabra trabajar en todo sentido. Y cuando dice, no, eso no me toca a mí, ¿es trabajar en todo sentido? Eso no. No. Es decir, que estemos dispuestos a las necesidades que surgen dentro de la casa del Señor, la iglesia de Él. Le da ese aplauso fuerte a Él, es estar dispuestos a servirle y sentirnos dichosos que Dios nos toma en cuenta para servir. Amén. Mire, me acuerdo cuando me dieron, empecé, primera vez que llegué a la iglesia, contaba yo llegué, no creo que ahora entiendo que no llegué por casualidad, ya estaba en el plan de Dios. Pero está el pastor. Yo llegué a dejar a mi madre ahí a la iglesia. De repente me llama y me dice, ore por las ofrendas. Yo acababa de llegar. Más o menos la tinera, ofrenda, orar. Ni sé qué dije, pero creo que estuvo bueno. Pero resulta que Dios te empieza a involucrar. Él es el que te... No fuiste tú el que lo viste a Él, fue Él el que te vio y te escogió. No fuiste tú, dice, ustedes no me escogieron, yo los escogí a ustedes. Así dice el Señor. Entonces el hecho que estás en una área es porque estás escogido por Dios. Pero son parte del área de desarrollo y formación. Ahora, entonces aquí trabajar en todo sentido, labrar, adorar, desempeñar funciones, ministrar, servidumbre, estar bajo sujeción. A usted le gusta estar bajo autoridad, ¿verdad? Qué lindo cuando usted sabe que le toca a uno que someterse a la autoridad. Amén. Mire, yo estoy también bajo autoridad, aunque tengo autoridad. Pero si a quien me le tengo que cuadrar me dice algo, pues me tengo que someter. A veces nos manda comunicado entre el apóstol Sergio y digo, pues muy bien, es lo que dice, lo que yo respondo es amén. No cuestionar es la autoridad. Fíjese, así como usted tiene su red, también nosotros entre la red apostólica hasta la red, y ahí nos mandan. Y ahí está para que Él nos hable, nosotros atentos, igual que aquí. Amén. Qué rico que lo manden a uno, ¿verdad? Ay, ese amén está muy grosero, ese amén que usted dijo, hombre. Bueno, entonces, definitivamente el Señor nos tiene que auxiliar en esta tarea. Entonces, Colosenses 3:17, todo lo que hagan o digan, ¿qué es lo que haces y qué es lo que dices? Servicio. Háganlo. Ahí está cardíaco usted.
Lo que tú haces, sí, lo estoy haciendo porque así me dijo el Señor que tengo que hacerlo. Entonces eso me demanda más atender un estilo correcto y una actitud correcta. Entonces, si estás haciendo o estás hablando, está diciendo, háganlo como representantes, como embajadores, como representantes del Señor Jesús, y den gracias a Dios el Padre por medio de Él. Son funciones. Entonces, militamos humanamente, pero nuestra esfera es espiritual. Si no fuera humana, Dios es espíritu. Los que le sirven, los que le adoran, deben de hacerlo en espíritu y en verdad. Ahora, o con el conocimiento. Entonces, dice acá algo muy interesante. Debemos de servir mucho mejor porque los hermanos que se han de beneficiar de nuestro servicio. ¿Sí? ¿Se siente usted bien cuando está sirviendo a un hermano? No. Ay, me tocó que servir a este y este me cae mal. No, yo creo que a esta altura a usted nadie le cae mal. Porque como usted es cristiano, ama a sus enemigos. Pero en el Señor, en el cuerpo no hay enemigos. Diga ay o diga amén. Entonces, es decir, tenemos que darnos mayor honra entre nosotros. Mire, definitivamente, usted igual que yo, somos necesitados. Y estamos acá por una causa, la causa del sacrificio de Cristo que nos lleva a vida eterna. Y cardíaco usted, porque a veces como que uno dice, no, yo protesto, yo no estoy de acuerdo. ¿Se recuerda usted cuando llegó uno, Pedro le dijo, no, está yendo la gente, le dijo. ¿Y tú? ¿Te quieres ir también? Ahí estuvo cardíaco que el Señor haya cuadrado así. Lo hizo Jesús. No, Señor, yo digo que a gente yo no. Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Y hasta el día de hoy, las palabras de vida eterna son de Cristo. Le hace aplausos al Señor. En el Señor y para el Señor. Entonces nos toca que servir de una manera correcta. Actitudes correctas. Ahora, aquí hay otro detalle tan interesante. Veamos. Además, que se hace como para Él y no para los hombres. Manito lindo, lo estoy tratando bien, pero es porque yo amo al Señor. Imagínese usted que, un ejemplo que ponía nuestro apóstol Sergio, de Bill Gates, una vez lo puso. Viene y baja la limusina y alguien bien presentable llega a su casa porque usted es un invitado de Bill Gates. Tremenda limusina, que quiere comer, empieza a preguntarle el siervo que lo que quiere, mire, va a subirse, lo va a llevar a donde quiere. Siervo. Ahora, ¿es su siervo? ¿O siervo de quién? De Bill Gates, en este caso el ejemplo. Lo suben a un jet de esos de lujo, usted da piernas. Ahora que vine de San Francisco, que el vuelo me dejó, el avión lo suspendieron, según yo iba a estar el domingo predicando y no se pudo, llegué a las 3 y me asignaron un asiento de esos bonitos, primera clase, fíjese. Y de esos que se mete uno hasta así pura cama. Padre, la habló en televisor así, santo Dios. Ojalá que siempre se confundan entonces. Bueno, todo obra para bien para los que aman al Señor. Pero, repito, el que lo atiende a usted está atendiendo a toda la gente, pero usted no es servidor de la gente, usted es servidor de Cristo. Le da ese aplauso, muy bien, trata bien, hace todo. Pero usted es servidor de Cristo. Pero qué lindo cuando lo tratan bien a uno usted. No va a decir usted como un cuate que tenía en el mundial. Acostumbrado estoy a los desprecios, que las caricias me ofenden. No, qué rico cuando lo tratan bien a uno. Y qué lindo que usted esté tratando bien a las personas,
Porque las personas son pueblo de Dios, la novia de Cristo. Ahora, entonces, nos toca a nosotros que seguir bregando acá. Mire, Señor me auxilie, tengo que ir rápido. Éxodo 31 días. Aquí habla del Antiguo Testamento. Y ahí habla de 3 niveles de vestiduras. Dice las vestiduras del servicio. Entonces, los que servían tenían ¿qué? Vestiduras. Se reconocían por su vestuario. Es muy interesante. En el estilacho mío, hasta el día de hoy, todo el que sirve en algún como mujer tiene que tener su vestidura. A mí así me enseñaron, y de ahí viendo la Biblia lo veo. Está ahí. Las tribus, los que servían, tenían vestiduras. Y luego dice, pero hay otra vestidura que es la mejor, la que usted siempre carga puesta, la segunda, vestiduras de santidad. Yo me sé que todos iban a hacer amén. Si pastor viera que no se me nota, pero un santo. Pueblo santo, nación santa, pueblo adquirido, trasladado de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. Nación santa. Entonces, como santos, como santas del Señor, tenemos un estilo de vida. Ahora, otras vestiduras. Aquí dice, y eso era para el sacerdote. Ahora, y las vestiduras de los hijos que tenían funciones sacerdotales, sus hijos. Entonces, nos toca que andar en una investidura espiritual. Y es así. Ahora, viendo esto, aquí se pone muy interesante. La delegación. Siempre se trabaja bajo delegación. Los levitas se distinguían por sus vestiduras y tenían, era para poder servir en el tabernáculo 35 días. Nadie puede servir si no ha sido enviado y delegado. Todos los servidores tenían que ser delegados. Nadie podía meterse por su propia cuenta. Así es ahora. Instrucciones. Se necesita que instruya y se diga qué es lo que hay que hacer. Imagínense que usted es tan eficiente, vaya a la tienda, le dice, sale volado a la tienda y no preguntó a qué iba. Y en el camino, ¿y a qué me mandaron? No, hay que saber a qué va. Hay que preguntar. Instrucciones. Ahora, mucho que hablar, poco tiempo para decirlo. Entonces, Pablo habla. Dios lo había llamado para que abriera los ojos a los gentiles, capítulo 26, ahí habla de su apostolado también. ¿A qué te llamaron? ¿Qué es lo que hay que hacer? Pusieron a Adán en el huerto y le dijeron, mira, instrucciones. ¿Qué había que hacer en el huerto? Tienes que labrarlo, tienes que cultivarlo, tienes que protegerlo. Y el día que hagas tal cosa, hasta le dijeron por qué lo podía sacar del huerto y se cumplió. Entonces quiere decir que de un privilegio a uno lo pueden dejar a uno en un ladito hasta que se arregle, sí. La disciplina es para ordenar la vida y que uno se ponga cuentas con Dios y se meta con Dios. Y todo el que es procesado por la disciplina, sus resultados son mejores. Porque se aprende. Amén. Y se necesita someterse. Otra vez sometimiento. Es oportunidad para consagrarse y buscar de mejor manera al Señor. La ubicación, Dios da sabiduría, dones para que podamos trabajar. Por ejemplo, la Biblia habla de un hombre en el caso acá, de Bezalel, Aholiab, recibieron la sabiduría y la inteligencia
para hacer toda clase de trabajo en el santuario. Mire, hay gente muy diestra y que Dios le da habilidad y talento, pues porque Dios los capacitó para funciones específicas de su casa. Dios se provee para sí mismo personas que necesitan. Y dichosa la persona que está disponible para Dios, porque no toda la gente está disponible. Es que usted no diga, Señor, lo que tú digas, me quieres que yo trabaje, aquí estoy, lo que tú digas, aquí estoy para que tú me mandes, lo que tú digas, Señor, aquí estoy. Pero si dice que sí, a la hora de rajar ocote no está. Es decir, que el que dice sí es porque va a estar metido en los negocios. Y que seamos constantes hasta el final. Entrarle, Señor, no, yo le voy a entrar con ganas. Acuérdese que tanto usted como yo somos servidores del mismo Señor en funciones diferentes. Y el cuerpo bien entretejido da crecimiento. Todos trabajando se entreteje el cuerpo, agarra fuerza y podemos servir de mejor manera al Señor. Ubicación. Ahora, veamos viendo acá Hebreos 6:10. Vamos a dejar un tiempo preguntas después de que Hebreos 6:10 dice, porque Dios es justo. Es correcto. Y cuando juzga a Dios y Él sabe bien lo que hay que hacer. Entonces dice, y no se olvidará del trabajo de ustedes. Tú trabajas, pero trabajas con amor. Ese amén también estuvo calidad. Muy bien. Perdón, como que no me oyó. Tú trabajas con amor. Para el Señor. No, pastor, es que el calor me tiene así. Bueno, ya viene el invierno, no se queje. Vaya, entonces dice acá que han mostrado, entonces el amor y el servicio se muestran. Ay, pastor, que yo trabajo mucho. ¿Y qué ha hecho pues? Ay, yo sirvo y sirvo mucho. ¿Qué ha hecho? Ahí está diciendo, el trabajo de ustedes y su amor lo han mostrado. Y lo han mostrado a Él mediante el servicio. Quiere decir, como usted se le mira chambeando, entregándose, está diciendo, Señor, hemos notado que tu trabajo y tu servicio lo estás haciendo muy bien, porque se nota cuando estás sirviendo a los santos. Cuando estás sirviendo a tus hermanos. Amén. No, hombre, si solo yo, ¿quién es solo yo? Dice, pues dele solo usted, gane las bendiciones. Agarre coronas que Dios le da. Es un privilegio servirle a Dios. Le da ese privilegio servirle a Dios. Ay, pastor, pero es bonito tratar a los que son nice. ¿Qué mérito tiene, dice el Señor, si ustedes tratan bien a los que ustedes les tratan bien? Eso lo hace la gente del mundo, lo dice el Señor. Entonces quiere decir que hay gente que es un poquito así, mera difícil. Son marcianos que vienen a la iglesia. Los marcianos llegaron ya y no llegaron bailando cha. Mire pues, mire, la verdad que no, y a veces uno anda de malas usted. Mire, yo también a veces ando con mi... Ay, pastor, pero no se le nota, porque me aguanto. Eso no. Señor, por favor, dominio propio, boca no te abras. Así como usted que hay que sujetar la boca. Porque a veces hay gentecita, no aquí, le digo gente que viene de Júpiter, que a veces, o gente que anda con problemada, pues. Gente que es muy linda, pero de repente se le salió la fiera. Y ahí está bien, usted tranquilo.
Le dijo, ¿cuántas de usted? Tranquilo, hermano, Dios lo bendiga. Dios lo bendiga, Dios la bendiga. Y esté tranquilo. Y agarrándose, Señor, ayúdame, ayúdame, Señor. No, ayúdame. Dominio propio. Si te bofetean, ¿qué dice? No vaya usted que va a decir que usted tiene el versículo del boxeador. Mejor es dar que recibir. No, ahí no va. Usted no es boxeador. Si te dan en una mejilla, pon la otra. Y la otra, el versículo dice, el sabio ve el peligro y mejor se hace para otro lado. Señor, nos ayude a ser servidores conforme el corazón de Dios. Le da ese aplauso al Señor. Seamos servidores correctos. Que valga la pena tu función, tu servicio en el Señor, que no estés corriendo en vano. Que al final de tu trabajo el Señor te premie porque lo hiciste bien. Amén. Entonces dice, el trabajo de ustedes se nota, el amor de ustedes se nota porque lo muestran sirviendo. ¿A quiénes? A los santos. ¿A cuáles, hermano? No he visto ninguno. No, a los santos de Roca Eterna, tan humanos como usted. Bueno, entonces, viendo acá, entonces dice el Señor, Filipenses 2:13, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder. Es Dios utilizándote. Pone el deseo, hasta pone poder Dios, para que hagan lo que a Él le agrada. Es a través de su espíritu, tú vas a operar lo que es agradable a Él. Entonces dice ahí, y hagan todo. Sí, pastor, eso está calidad. Mire, sin. ¿Sin qué? Quejarse. Mire, en Roca Eterna no hay departamento de quejas. Ay, pastor, no hay. Debían de poner uno, por favor. Mire, es decir que está diciendo el Señor, mire, ustedes no se estén quejando. Pero a veces no, fulano. No. Puesto los ojos en fulano o en Cristo. Puesto los ojos, y eso, a eso le sirve. Mire, Dios nos pule a través de circunstancias para trabajar nuestro carácter y la humildad. Pero si se salta la liebre, el cocodrilo, el lagarto, lo que sea, mire, no está funcionando. Dominio propio. No quejas. Ay, pastores, que mira aquel anciano que nos pusieron, hombre. A esos diáconos. Al que está de turno, mira, el que está ayudándole al anciano, qué cardíaco, hombre. Bueno, no. Usted, ¿qué le dije a usted? Cuando usted pierde la admiración de las personas, es decir, alguien que está en mayor estima, entonces se provoca el inconformismo y después del inconformismo viene la rebelión. Y eso pasa en cualquier niveles, hasta los ministros. Está el ministro suyo y de repente dice, no, antes me caía bien, pero ahora me cae bien, pero bien mal. Fíjese usted que ya, ahí se pone cardíaco. Porque Pablo dice, imítenme a mí en lo que yo estoy haciendo en Cristo. Entonces la admiración es en lo que usted hace en el Señor. Le da ese aplauso fuerte. Mírala, sí, está. Ahí está. Si no, nos vemos en problemados. ¿Por qué hay divorcios? Se perdió la admiración. ¿Por qué ella o él ya no atienden bien el matrimonio?
se perdió la admiración. Y así hay muchas cosas. No falte el viernes. Los peligros de perder la admiración. No. Que usted su matrimonio sea hasta que Cristo venga. Le da ese aplauso fuerte. Hasta que venga el Señor. Ahora, mire, cuando usted, vuelvo otra vez, cuando usted es padre y tiene a sus hijos, hasta sus zapatos, están con sus zapatos, su traje, quieren ser semejante a usted. ¿Y ahora? Ya se ponen el traje Superman de Batman, dicen, no, y mejor, tan mejor de eso, dice. Por eso el Señor le dice a los que están, muéstrate, ¿cómo dice? Ejemplo, ¿en qué? En todo. Y esta demanda cardíaca para nosotros, porque esta nos sugiere los diáconos, los ancianos, y dice que sean ejemplo, ¿dónde? En su casa. Entonces resulta que no es un servicio nada más en la iglesia, sino que trasciende la vida que llevas en tu casa. Amén. Pero ya casi termino. No va a decir, pastor, pareciera que él comió chichicaste, que nos está pegando una. No, le estoy hablando de la palabra de Dios. Ay, Padre. Señor Santo, estas actividades se ponen en calidad, ¿verdad? No, pero es instrucción de la palabra. Si le estuviera yo garroteando no lo estoy garroteando, lo estoy instruyendo. Entonces, es para nuestro bien, a saber cómo hay que hacer las cosas. Ahora, servir con temor, servir con alegría, servir con sinceridad. ¿Quiere tomar? Tómele foto porque ya lo va a quitar, ya no me da tiempo. Hay detalles de la forma en que hay que servir. No se cansen de ¿qué? Hacer el bien. No, hay que seguir. Ay, pastor, es que ya tanto tiempo, hombre. Sí. ¿Cuánto debo de perdonar? 70 veces 7 diarias. A veces no funciona aquí. Van 2, no, si 70 veces 7. No funciona. Entonces, nos toca a nosotros que ir bregando en detalles. Mire, está diciendo el Señor. Entonces volví a observar debajo del sol. No es de los veloces, no es competencia. Está sirviendo, pueden haber grupos, no es competencia. Lo que se está haciendo para el Señor. Y cada grupo tiene que trabajar bien. Aunque se necesita ser hábil. No es de los valientes la batalla o la victoria. Sí se necesita ser valientes, pero la victoria la da Dios. No es de los sabios el pan, aunque necesitamos conocimiento de cómo hacer las cosas. No es de los entendidos la riqueza. Sí, pero el Señor nos dé la gracia para tener claridad en nuestra mente qué estamos haciendo y cómo debemos de hacerlo. Pero el punto es de que no va relacionado a competencia, ni de los que conocen la gracia. Y menciona acá el punto interesante, sino que a todos les llega el tiempo y les llega el contratiempo. Qué bueno, cuando todo está bien, todo está calidad, gloria a Dios, aprovecha que todo va bien. Pero ¿y si se te quemó el agua? ¿Se ahumaron los frijoles? No me había pasado después de 40 años de servir en cocina. Mire, a donde quiera que estés sirviendo. A veces, aquí hay un mecánico. Casi 2, pero bueno. A veces es fácil, pero a veces hay problemas en aparatos que no se le atina por dónde. A veces, ay hermanos, que a veces unos hermanitos ahí que danzan que puro avión, es difícil acercárseles.
Mire, yo me conozco a los de estilo helicóptero, me conozco a los de avión, me conozco varios. Y claro, yo entiendo que nos toca que cuidar a las personas. Y a veces es difícil. Si pastor viera que el aire no está funcionando así como quiera, no. Mire, no le pongo tanto frío porque un ciervo frío no sirve. Gracias a Dios que hay. Estaba predicando en lugares en temperaturas bien altas. Más de 100. En Yucatán estuvo sabroso, caliente. Más de 100. Yo iba con mi traje así, mis otros trajecitos. Y cuando yo salí del avión, por cómo me regreso. Caliente. Sí, pero yo no vine a buscar comodidad. Yo te iba a predicar donde me toque que predicar. De todas maneras, esa es mi tarea. Y debido a eso, me fue bien. Voy a comprar mis camisitas. Cabal, ahora me están sirviendo. Bueno, qué bueno que pared, una galera de lámina, unas puertas ahí, y con ese calor bueno. Y de ahí me dijeron, fíjese que hay gente que se desmaya. Pero es normal acá. Le da por el calor. Mire, fui al banco. ¿Y cómo está afuera? Me dice la del banco. Un poquito caliente. Está a 96. Aunque a veces uno de bocón, ¿verdad? Aunque a mí me gusta más el clima frío, le dije. Y la verdad, que aquí siempre, la gente nunca está conforme. Lanzó el ojo, dije, ya te entiendo, me tiró el trancazo. Inconforme, me dijo. Mejor yo me quedé callado. A veces uno por ser chancero le lanzan a uno. Pero al entendido, las señas. Alguien me enseñó una foto y me dije, mire los 4 monos que hay ahí, me dijo. Y cuando veo 3 hay. Porque había uno mirándose al espejo. Pero, mire los 4, me dijo. Y solo 3 había, yo entendí que y yo con el teléfono en la mano, Señor Santo, ya me tiró, bueno. Pero, en todo lugar, Señor nos ayude a ser ejemplo y testimonio. Amén. Dale aplauso fuerte al Señor, que el Señor nos ayude en eso. La verdad que sirvamos en todo lugar con amor, con gratitud. Mas serviréis al Señor vuestro Dios. Éxodo 23, 25. Y Él se encargará de bendecirte. Va a bendecir tu provisión, tu pan. Va a bendecir tu agua. Y aún Él quitará las enfermedades en medio de ti. Y luego dice, se quitará la esterilidad. El otro verso. El servir a Dios nos bendice. Bienaventurado el que es llamado a su casa a servir en su santo templo. Seremos saciados del bien de su casa. Entonces lo que hace Dios es bendecir. Los discípulos recogieron el pan. Es administrar aún la palabra que Dios da. Guarda la porción que te toca a ti que guardar. No, eso no era para mí. Quizás mañana va a ser para ti, guárdala. Amén. Ponemos de pie, luego vamos a entrar a preguntas. Solo oramos, nos despedimos de los hermanos que nos han estado viendo por la red. Y luego vamos a entrar a preguntas ya a nivel local. Así que presente sus manos, levante sus manos santas delante de Él, sin ira, sin contienda, que esté dispuesto a servir, a agradar a Dios y irse formando, capacitando. Amado Padre, gracias por cada servidor, por cada servidora. Bendice a todos
E incluso, Señor, en las redes sociales, bendice a los que nos ven, te lo rogamos. Señor, venga el auxilio tuyo.